Hola amiguetes, hoy nos hemos venido de ruta a Consellería. Hoy no toca pedalear, hoy toca protestar. Por desgracia hemos decidido movilizarnos un poquito con las limitaciones que nos pone este maldito virus. Vamos a ser unos pocos ciclistas. Pero hemos venido a Consellería porque estamos un poquito hasta el gorro de que nos tomen el pelo. Porque estos politicuchos y tecnicuchos, por definirlos de alguna manera, de pupitre, están pretendiendo echarnos de los senderos de los parques naturales. De hecho, lo van a conseguir. Ya teníamos acordado, sobre todo INVA y el colectivo de ciclistas que los apoyamos, diferentes grupos y gente que nos gusta pelear un poquito por lo nuestro. Ya teníamos acordado que se iba a poder circular por las sendas de los parques, excepto aquellas que estuvieran prohibidas por algún motivo ecológico, de especial protección. Y ahora de golpe han decidido que no, que nos vamos fuera de todos los parques, que no va a haber posibilidad de transitar por ningún tipo de senda. Y nada, venimos a reivindicar lo que es nuestro, porque la verdad es que el colectivo ciclista en su mayoría somos gente que respeta muchísimo la naturaleza. Diría que muchos de nosotros hemos hecho más por la naturaleza a lo largo de estos años que la gentuza que hay ahí sentada en esos pupitres. Sacaron su plaza y no han vuelto a mover el culo de allí. A veces salen con un 4x4 y poco más. Y nada, vamos ahí a hacer una pequeña protesta. Vamos a representar. Están matando el ciclismo de montaña. Si nos quitan las sendas, nos quitan una gran parte del ciclismo de montaña, de la cultura de montaña, del respeto por el medio ambiente, de conocer el medio, que al fin y al cabo es de lo que se trata. No se trata de prohibir el acceso a la sierra, se trata de ayudar a la gente a entenderla, a que le guste, a amarla y sobre todo a cuidarla. Se trata de eso, ¿no? De crear un museo, una especie de cápsula de cristal que se pueda ver sacando un ticket y un ratito. Así que nada, vamos ahí a protestar un poquito por lo que creemos que debemos defender. Y animaros también a los senderistas que veáis este vídeo, porque están empezando con vosotros y conmigo. También soy senderista, igual que lo hicieron con la bicicleta. Vamos a empezar a limitar, vamos a empezar a decir que erosionamos, esto demuestra la absoluta incapacidad que tienen de trabajo, de regular, una ineptitud manifiesta y una falta de palabra por parte de los políticos que es sangrante. O sea, si prohibir es la solución, lo tenemos claro. Nunca hemos visto que prohíban circular por carretera porque haya un loco borracho que vaya a 120. Tampoco lo tendrían que hacer porque haya gente que a veces se salta los caminos o puede ir campo a través a pie o en bici. Esa no es la solución. La solución es invertir, es mantener senderos, es poner guardas forestales que hagan cumplir la norma y que sancionen de forma contundente a quien se la salta y quien hace malas cosas, pero no por eso nos tienen que echar a todos. Así que nada, les animamos a que nos permitan ir por sendas y que actúen, que reforesten, a que hagan prevención de incendios, a que controlen los vertidos, que controlen las empresas que contaminan. Eso sí que les animamos, eso es preservar el medio ambiente, no prohibir a la gente disfrutar de la sierra. Así que nada, no nos enrollamos más, nos vamos acercando ahí a Consellería y en nada vamos a tener que enterrar el mountain bike. Ahora nos vemos. Equiparable al senderismo y no merecemos una norma completamente diferente. Necesitamos
amigos ciclistas de montaña, nos reunimos aquí para despedir a nuestra mejor amiga, la bicicleta. Un aparato maravilloso que hizo posible que los ciclistas de montaña disfrutásemos durante mucho tiempo de una gran afición llena de valores. Una afición que nos enseñó a respetar la naturaleza, a disfrutar en libertad. Nos inculcó valores como el esfuerzo, la amistad, el compañerismo. Nos enseñó a convivir con senderistas y caballistas, a cuidar de la fauna, flora y caminos. Pero hoy la ineficiencia y la poca implicación de aquellos en los que la ciudadanía y el colectivo ciclista habíamos depositado nuestra confianza aboca al ciclismo de montaña a su muerte. Hoy nos expulsan de los parques naturales y se nos prohíbe el paso por sendas sin motivo, razón justificada ni informe técnico que lo justifique. Hoy muere una afición que durante años ha convivido perfectamente con el resto de deportes de montaña y que solo ha aportado riqueza a los pueblos y respeto por la naturaleza. Hoy, señores políticos, con vuestras prohibiciones y nula capacidad de regular, estáis matando al ciclismo de montaña. Retiramos árboles caídos para que todos puedan disfrutar del camino y aún así vais a matar el ciclismo de montaña. Nunca derrapamos para no lesionar y aún así vais a matar al ciclismo de montaña. Respetamos la fauna como el que más y aún así vais a matar el ciclismo de montaña. Ayudamos a divinizar el mundo rural y aún así vais a matar el ciclismo de montaña. Recogemos basura y limpiamos el entorno y aún así vais a matar el ciclismo de montaña. Estamos dispuestos a transitar en pequeños grupos y aún así respetamos a senderistas y caballistas, cediendo el paso y aún así vais a matar al ciclismo de montaña. aceptamos una regulación sensata que proteja al medio ambiente y aún así contribuimos a la economía de pueblos y aldeas y aún así vais a matar el ciclismo de montaña. Són les reivindicacions dels ciclistes de muntanya als carrers de la ciutat de València. Demanen el canvi de la normativa per a transitar per les sendes dels parcs naturals. En la protesta han simulat el soterrament d'aquest tipus de ciclisme de muntanya tot terreny. En arribar a la Conselleria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica han llegit un manifest en què reclamen que mantinguen l'acord amb el sector. Que nos reconozcan el derecho a circular por las sendas de montaña y que mantengan el acuerdo que ya habíamos firmado y que ahora han roto unilateralmente y nos dan una pequeña excusa de un catálogo que al final confiamos en que va a ser una sola senda y eso no es lo que nosotros podemos aceptar.